Bienvenidos a Trionyx 83. Hoy, en Animales Salvajes, nos centraremos en una curiosa subfamilia de roedores conocida como los cricétinos, o comúnmente conocidos como los hámsteres. En este vídeo conoceremos un poco mejor a este pequeño y popular animalillo ampliamente distribuido como mascota, y conocerás las principales especies, razas o tipos de hámster que existen. En la actualidad, y a pesar de cierta controversia en la comunidad científica, se encuentran identificadas un total de 19 especies de hámsteres agrupados en 7 géneros distintos, estando sin embargo los más conocidos por su utilización como mascota en apenas 2 géneros del mismo. Es por ello que a su vez podemos clasificar las razas o especies de hámsteres domésticos en 5 hámster distintos, como son el hámster ruso enano, el hámster roborovski, el hámster sirio o dorado, el hámster chino y el hámster enano de Campbell. En cuanto a sus características, todas las especies de hámster mantienen en común, además de su pequeño tamaño, un cuerpo rechoncho, unas extremidades cortas y unas peculiares bolsas expansibles, conocidas como los abazones, y las cuales sirven para almacenar grandes cantidades de alimento. Estos son animales bastante tranquilos y fáciles de criar en cautividad, motivo por el cual a lo largo del tiempo han ganado una gran popularidad como mascota, siendo también utilizados por su asombrosa similitud en muchos aspectos con el ser humano como animal de laboratorio. A continuación descubrirás los principales y más conocidos tipos de hámster que existen en el mundo. En el puesto 6 tenemos una curiosa especie de hámster, conocida por ser la especie de hámster de más reciente descubrimiento que existe. Hablamos del hámster enano de Campbell. Este hámster fue encontrado en el año 1902 en Tuva, una remota región entre Rusia y China, por el descubridor que lleva su nombre, W.C. Campbell. En la actualidad podemos encontrar también a este hámster en las estepas y áreas semiáridas de algunas selectas zonas del Asia Central, en lugares como las áreas cercanas a las montañas Altai. Aunque no se encuentran entre los tipos de hámster más común como mascota, este animal también llega a comercializarse. En estado de cautividad, este hámster de pequeño tamaño tiene una esperanza de vida de entre 1 y 2 años como máximo. Este hámster, al igual que otros, necesita de una rueda para realizar ejercicio y mantenerse en buenas condiciones físicas, además de cuidados básicos y una alimentación a base de semillas, verduras, frutas y en ocasiones algunos insectos. En el puesto 5 tenemos la que es actualmente conocida como la especie de hámster más comercializada que existe en el mundo, y por ende uno de los hámster más populares que hay. Hablamos del hámster ruso. En cuanto a sus cualidades como mascota, destacan su pequeño tamaño de apenas 10 centímetros de longitud, que le hace perfecto para pequeños espacios. Además, este es un animal que requiere de poco mantenimiento. Siempre que el pequeño hámster ruso disponga de una jaula limpia y cantidad de comida y agua adecuadas, tendrá una vida cómoda. Otra de las cualidades que más resaltan de este animal es su comportamiento afable e interactivo con sus dueños, siendo una de las especies de hámsteres que muestran una mayor tolerancia a la presencia del ser humano. En la actualidad, y gracias a la popularidad de este hámster, han surgido una enorme variedad cromática de hámster rusos, encontrándose tonos grisáceos, marrones, canela, blancos o incluso exóticos hámster rusos azules. En estado salvaje, este hámster habita en algunos de los lugares más fríos e inhóspitos del planeta, habitando en las frías estepas de Mongolia y Siberia. Para soportar estas bajas temperaturas, el hámster ruso excava madrigueras en el subsuelo, para así guarecerse de las tormentas y corrientes más frías. En el puesto 4 hablamos de una especie de hámster salvaje menos conocido por su escasa utilización como mascota y conocido como el hámster europeo. Esta especie, de la que no se conocen subespecies, es nativa y propia de Eurasia, distribuyéndose desde Bélgica,
donde existen grandes poblaciones, hasta lugares tan alejados como el sur de Rumanía y el este de Rusia. Con un tamaño de entre 20 y 35 centímetros de largo y un peso en el caso de los adultos de hasta 900 gramos, esta es la especie de hámster de mayor tamaño que existe, siendo por ello incluso más de 10 centímetros más grande que una cobaya. Por lo general, este hámster suele ser observado en las tierras de cultivo y también cerca de prados y jardines. Es por ello que en muchos lugares está considerado toda una plaga para los campos de cultivo, lugares donde frecuentemente se alimenta. Aunque se encuentra entre las especies de hámster menos conocidas como mascota, existe un selecto mercado en torno a este animal, siendo un hámster que debido a su tamaño mantiene una extensa esperanza de vida, llegando a vivir incluso en estado de cautividad más de 8 años. En el puesto 3 tenemos la que es actualmente conocida como la especie de hámster más pequeña que existe en todo el planeta. Hablamos del conocido como hámster enano de Roborovski. Nativo de los desiertos y semidesiertos de Mongolia, el pequeño Roborovski apenas alcanza los 9 centímetros en los ejemplares más grandes. En la actualidad, y al igual que ocurre con el popular hámster ruso, el pequeño Roborovski es hoy en día una de las mascotas de pequeño tamaño más demandadas en todo el mundo. En el medio salvaje, este pequeño hámster vive en madrigueras acolchadas con esmero con la lana de las ovejas y el pelo de otros animales como los camellos. De esa forma mantiene una madriguera con una buena temperatura para sus crías. En el puesto 2 tenemos una de las especies de hámster utilizadas como mascota más grandes que existen. Hablamos del hámster dorado o también conocido como el hámster sirio. Un hámster sirio adulto llega a alcanzar una longitud de 18 centímetros y un peso de unos 150 gramos, siendo por ello significativamente más grande que el resto de especies de hámster domésticos que se comercializan. En el pasado, la especie de hámster sirio fue una de las más comunes que existían en el medio salvaje. Sin embargo, en la actualidad, por diversos motivos, es un animal que se encuentra en peligro de extinción en su medio natural. En estado de cautividad, en cambio, este es un animal que ha prosperado notablemente como mascota. Este es un animal inteligente y cariñoso con sus dueños, siempre y cuando el animal sea acostumbrado a la presencia y manipulación de sus dueños, ya que en caso contrario, y si el animal no está acostumbrado a la presencia del ser humano, este puede tener conductas nerviosas o incluso agresivas. En cuanto a sus conductas, en estado silvestre, el hámster sirio es conocido por ser la especie de hámster que más alimento llega a almacenar en su madriguera, con casos de hámster sirios que han llegado incluso a almacenar más de 25 kilogramos de alimento en su madriguera. En el puesto 1 tenemos una pequeña especie de hámster nativo de los desiertos de China y Mongolia y conocido precisamente como el hámster chino. En la actualidad este animal se encuentra tanto en estado salvaje como en estado de cautividad, donde es utilizado tanto como animal de compañía como en las compañías de investigación, siendo una de las especies de hámsteres que son más utilizadas en la experimentación médica. En cuanto a sus características, este hámster doméstico mide entre los 8 y los 13 centímetros como máximo y pesa poco más de 40 gramos. Como en el resto de especies de hámster, este animal mantiene una pequeña cola prensil de apenas 1 centímetro de longitud. El hámster chino suele encontrarse en las tiendas en sus dos colores salvajes, los cuales son el marrón grisáceo y el marrón rojizo. También otro de sus rasgos distinguidos son la franja negra que se extiende desde la frente del animal, pasando por la columna vertebral y finalizando en su cola. En estado de cautividad como mascota, este es un animal que una vez domesticado muestra gran tolerancia a la presencia del ser humano, siendo por ello un hámster que se manipula con facilidad. Por el contrario, es un animal que llega a ser muy territorial con los miembros de su propia especie. Suscríbete para recibir las novedades del canal.